vamos a ver qué tan importantes son las palabras, ¿no? Qué tan importante es lo que nosotros hablamos y qué debemos hablar según las Escrituras. ¿Qué debemos de hablar? Y vamos a empezar con un texto dicho por Jesucristo en Mateo 12, versos 36 y 37. Jesucristo mismo hablándonos, ¿no? Él mismo dijo, Mateo 12, 36 y 37 dice, mas yo os digo, dice Jesucristo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ha establecido un día, un juicio, en el cual dice claramente que de toda palabra ociosa, una palabra ociosa es una palabra que no está conforme a la palabra de Dios, ¿no? Está conforme a lo que el mundo ha establecido, lejos de la palabra de Dios. Una palabra ociosa. Dice, de toda palabra ociosa que los hombres hablen, de ella van a dar cuenta en el día del juicio. En el día del juicio vamos a dar cuenta de las palabras ociosas que nosotros hemos hablado. Porque, verso 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Un favor, si pudieran poner en la pantalla la palabra. Me gusta que ustedes también los vean y puedan ver, porque algunos no tienen Biblia. Y quiero que una cosa es oír y ver, y otra cosa es simplemente oír. Entonces, habla de una justificación, de una salvación y de una condenación. ¿Por qué el hombre va a ser justificado o por qué va a ser condenado? Salvado o condenado. ¿Por qué? ¿Por sus obras buenas? ¿Por sus malas obras? ¿Qué dice la palabra? Por tus palabras. Por tu palabra, ¿no? Por tus palabras serás justificado. O sea, salvado, salvación. O por tus palabras serás condenado. Hay una condenación del infierno. ¿Ok? El verso 37. Ahí está, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, nadie va a ser condenado por ser malo. O sea, en sus obras, en sus actos. Porque Jesucristo ya llevó todo. ¿Ok? Solamente hay una salvación en donde vas a ser salvado por tus palabras. O vas a ser condenado por tus palabras. ¿Ok? Proverbios 18:21. Proverbios 18:21, aquí se complementa, donde dice que la muerte y la vida están, ¿en dónde? En poder de la lengua. La muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Muerte y vida, ¿dónde están? En tu boca. En tu boca. En tus palabras, ahí está la vida o está la muerte, la salvación o la condenación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? No lo digo yo, está establecido en la palabra. La Escritura es quien nos está enseñando. Dios por medio de su palabra. Entonces, para que nosotros hablemos algo, ¿qué tiene que haber? Según la Escritura misma. Romanos 10, 8 al 10. Romanos 10, porque ¿qué vamos a hablar? Para tener vida. ¿Dónde está eso? ¿Qué es lo que dice Romanos 10, 8? ¿Más qué dice? O sea, la Escritura, la palabra de Dios. Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. Estamos hablando de la palabra que va a dar salvación. En tu boca y en tu corazón. Ahí está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Primero, ¿dónde tiene que estar? En el corazón.
Primero tiene que estar en el corazón para que luego la boca hable. Salvación o condenación. Dos cosas, no hay más. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra que predicamos, hermanos. Es la palabra de fe. Es una palabra de fe. Verso siguiente. Esta es la palabra de nosotros que predicamos. Que si confesares, esto es lo que predicamos, esto es lo que predicó Jesucristo. Que si confesares, ¿con qué? Con tu boca, porque en tu boca está el salvarte o condenarte. ¿Estamos de acuerdo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es el Salvador del mundo, es el Cristo, el Mesías, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si crees esto, si eres capaz de creer esto, que Jesús es el Salvador, es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, ¿no? Creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y te da la razón. En el verso siguiente, el verso 10, te da la razón. Ahí está la razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia. Acuérdense, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Pero las palabras que van a brotar de tu corazón. ¿Ok? De tu corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. O con la boca se confiesa para condenación. Aquellos que desechan la obra de Cristo. Aquellos que menosprecian a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Ok? Condenación y salvación. Por tu confesión. Por tu confesión. Por lo que hablas. Porque nosotros hablamos. Y eso está claro porque Jesucristo lo dijo y lo estableció así. Lucas 6:45. ¿Por qué? Y ahí está claro que es lo que nosotros hablamos, ¿no? ¿Qué es lo que dice Lucas 6:45? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Mientras que el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si de la abundancia del corazón habla la boca, ¿qué tiene que haber en mi corazón para yo hablar salvación? Tiene que haber algo, ¿verdad? Porque ¿cómo la gente va a ser salva si primero ha tenido que oír la palabra? Oír la palabra, albergarla en su corazón para posteriormente hablar, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. ¿Estamos de acuerdo? Vamos de pocos para poder ir comprendiendo después las cosas. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Se confiesa. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ha tenido que hacer algo para darnos... Ese es el camino de salvación. Ahora, ¿qué hizo Dios? Hebreos 10:16. Esto está escrito en Jeremías también, pero lo escriben aquí en Hebreos. Cuando él, desde tiempo antiguo, él ya estableció la forma. Dijo, este es el pacto que haré con ellos. ¿A qué pacto se refiere? Al nuevo pacto. ¿Ok? No al pacto antiguo, al pacto mosaico del monte Sinaí, ¿no? Sino al pacto, al nuevo pacto, hecho con la sangre de Jesucristo. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué va a hacer? Pondré mis leyes, o sea, mi palabra, ¿dónde? ¿Dónde? En sus corazones y en sus mentes las escribiré.
Eso es lo que Dios ha hecho. Poner su palabra, ¿en dónde? En nuestros corazones. En nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos confesar, hablar, porque de lo que hay en el corazón vamos a hablar. Salvación o condenación. Depende de lo que recibió cada uno. Decidió elegir cada uno. ¿Ok? Entonces, dice, las escribiré, primero las pondré en sus corazones. Ahora, esa palabra, ¿cómo es implantada en el corazón? ¿Cómo es que esa palabra, para que tú seas salvo y tú puedas hablar el lenguaje de la fe, la palabra de fe que predicamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo ha establecido Dios? Dios lo ha establecido de una forma. De una forma. ¿Cuál es? Vamos a Salmo 119, 130. El Salmo 119, el versículo 130, por favor. Dice, la exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. Entonces, la exposición de tus palabras alumbra. ¿Cuál es la forma? ¿Cómo es la forma en que esa palabra es implantada en el corazón de cada uno de nosotros? A través de la exposición de la palabra. A través de la predicación de la palabra. Lo que el mundo llama a través de la locura de la predicación. Porque esto suena a locura, en verdad. Alguien que no entiende, dice, pero estás loco, ¿cómo te vas a ir a sentar a escuchar barbaridades? Es la forma como Dios lo ha establecido, la exposición de su palabra, la predicación de su palabra. ¿A través de quiénes? Hombres a quien Él ha llamado y ha establecido para llevar esa palabra a cada uno de los corazones. Es por eso que Dios ha establecido que nosotros tenemos que congregar. ¿Para qué? Para que de esa forma tú recibas la palabra. Tu corazón reciba la palabra. Y la palabra en tu corazón tú puedas hablar la palabra. Esa es la forma como Dios lo ha establecido. Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Y Él mismo, Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Qué hacen estas personas constituidas por Dios, no por los hombres? Si yo estoy aquí es por un llamado de Dios para anunciar la palabra, para predicar la palabra. ¿Me entiendes? Yo no entiendo esto en mí. Simplemente es algo que yo tengo en mi corazón. Me puse a estudiar y en el momento mi pastor me dio la oportunidad de predicar. ¿Quién hace eso? Dios lo hace. No es el hombre. No es el hombre. Entonces Dios llama a gente ¿para qué? Para que siembre la palabra en usted. Para que su palabra sea predicada y sea establecida en el corazón, porque es necesario para poder luego hablar. Para poder luego hablar. Entonces, aquí dice que Él constituyó, ¿ok? A pastores, ¿no? Profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, a fin de perfeccionar, verso siguiente. ¿A fin de qué?
de perfeccionar, ¿a quién? A la iglesia, a los santos, o sea, a la iglesia. ¿Para qué? Acá está el asunto. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Para eso tú estás acá. Y eso es lo que yo quiero en este día, por la palabra, entender para qué estamos acá. ¿Por qué estás acá? ¿Por qué Dios te ha traído acá? ¿Para qué? No lo quiten, por favor. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ahí dice, ¿para qué nos ha llamado? Para la obra del ministerio. Entonces tú estás aquí con un propósito que Dios le llama la obra del ministerio. La obra del ministerio. ¿Qué ministerio estarás preguntándote? ¿Qué ministerio? ¿Para qué te ha llamado Dios aquí? Vamos a ir a 2 Corintios 5, 18 y 19. ¿Qué ministerio? ¿A qué ministerio se refiere? Y todo esto proviene de Dios. Todo, hermano, proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué es lo que primero Dios ha hecho? Nos ha reconciliado con Dios, con Él mismo por Jesucristo. ¿Qué es reconciliar? ¿Quiénes se reconcilian? Dos enemigos, dos que no se llevaban bien, dos que estaban distanciados por medio de alguien, en este caso Jesucristo, somos reconciliados con Dios. O sea, tú estás reconciliado por medio de Cristo, reconciliado con Dios por medio de Cristo. Y te ha dado algo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Te ha dado un ministerio a ti también. A todos nos ha dado un ministerio. ¿El ministerio de qué? De la reconciliación. De la reconciliación. Entonces, la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó. ¿Qué nos ha encargado? A nosotros nos ha encargado. ¿Qué nos ha encargado? La palabra de la reconciliación. A todos. La palabra de la reconciliación Dios ha encargado a todos. El ministerio de la reconciliación, no a los 5 ministerios. A los 5 ministerios les encargó que edificar a la iglesia, perfeccionar a la iglesia para que la iglesia vaya y cumpla su propósito. ¿Cuál es su propósito? Reconciliar al mundo con Dios. Esa es tu responsabilidad número 1. Ese es tu objetivo de vida. Esa es tu razón de estar acá. Esa es tu razón de estar acá. Reconciliar al mundo, al que no conoce, con Dios. Así como un día tú fuiste reconciliado con Dios. Porque alguien te predicó, ¿o no? O tuviste un sueño, vino un ángel, te anunció y te recibiste a Jesús, no creo. Alguien te tuvo que predicar. Alguien te habló de la palabra, de salvación. Tú recibiste y fuiste salvo. Ahora Dios te ha encargado también a ti. Y ese es tu objetivo de vida. Entonces nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. La pregunta es, si nos encargó la palabra de reconciliación, ¿qué tenemos que hablar principalmente entonces?
¿qué es lo primero que tenemos que hablar? Ahí es donde tiene que estar nuestro enfoque. ¿Qué tenemos que hablar? La palabra de la reconciliación. Eso es lo primero que tenemos que hablar. Y no centrarnos en nosotros mismos. Tenés que hablar la palabra de la reconciliación a aquellos que no tienen la vida eterna. Mira, y cómo es de maravilloso Dios, que no dice la palabra de Dios que por uno que sea sanado hay fiesta en los cielos. Por uno que se haya hecho rico viniendo al Evangelio, hay fiesta en los cielos. No dice eso. Dice por uno que se arrepienta. Por uno que se arrepienta, hay fiesta en los cielos. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo de vida entonces? Llevar a la gente a Cristo. Ese tiene que ser tu pensamiento continuo. Porque ese es tu objetivo de vida. Esa es tu razón de ser. No tú mismo. No centrarte en ti mismo. Vamos a ver luego. Que nunca la palabra de Dios nos lleva a centrarnos a nosotros mismos. En nosotros y en mí, y hablo y confieso y decreto que esa casa es mía, y decreto que ese negocio es mío, y decreto y confieso y utilizamos la fe para cosas secundarias. Y la fe no es para eso solamente. Hay cosas. Lo principal es la salvación de la gente. Por eso vino Jesucristo. Jesucristo no vino para que la iglesia sea rica o para que la iglesia sea cabeza y no cola. Vino para salvar al mundo. Ese es nuestro objetivo. Y si nosotros nos desenfocamos, viene toda la barbaridad y la iglesia está distraída en cualquier cosa menos su objetivo de salvación. Porque simplemente nos desviamos del centro. Entonces, vamos a ver unos textos para ver qué dijo Jesucristo con respecto. A veces nosotros nos centramos en nosotros, y quiero yo, y quiero ser rico, y quiero ser sano, y quiero ser próspero, y quiero todo para mí, y quiero tener mi jet, mi avión, quiero tener todo. Mi yate. Lucas 9:23. No digo tampoco que esas cosas sean malas, no. No. Tu enfoque principal, ¿dónde debe estar? Lucas 9:23. Y decía a todos. ¿A quiénes decía? Algunos, a todos. A todos, hermanos. ¿Y quiénes son todos? Todos, pues, todos. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Y sígame. Esa palabra te lleva a pensar en ti, ¿no? A negarte a ti. A eso te lleva esa palabra. Entonces, ¿por qué hemos escuchado tanto y escuchamos a veces tanta gente hablando de uno y se centra en el hombre? Cuando Jesucristo no vino a traer ese mensaje. Tomar su cruz cada día. ¿Cuánto crees que le costó a Jesús cargar la cruz? Fue muy duro, tanto que él no pudo. Tuvo que ser ayudado. ¿O no? Tuvo que ser ayudado. Porque es pesado, es difícil cargar la cruz. Y Dios nos dice a nosotros qué tenemos que hacer. Negarte a ti mismo y carga tu cruz. ¿Amén o no? Amén. Marcos 8:35. Marcos 8:35. Esto es para aprender el verdadero lenguaje de la fe, hermanos. No el pseudo lenguaje de fe. El verdadero lenguaje de fe. ¿Ok? Te lleva a tu principal objetivo, a reconciliar al mundo con Cristo.
Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Cuántos quieren salvar su vida? Ay, todos estamos desesperados. No, hermanos, no te centres en ti. Dios cuida de ti. Dios va a cuidar de ti. Tú no tienes por qué cuidarte a ti mismo. Dios va a cuidar de ti. Por eso es que Jesús dice, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La va a perder. La perderá, dice. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Amén. Miren qué diferente. ¿A dónde nos lleva el Evangelio? El verdadero, la palabra de Dios. No nos lleva a centrarnos en nosotros mismos. Nunca veo eso yo. ¿Verdad? Nunca veo eso. Nunca veo que la palabra me lleve a buscar mi avión privado. O 2 aviones o 3 aviones. No. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. No tenemos que poner el enfoque en nosotros mismos. Juan 12:25. Juan 12:25. El que ama su vida, otra vez, el que ama su vida, la perderá. Ojo, esto está escrito 7 veces. Jesucristo lo dijo 7 veces. Léanlo, hermanos. Vean eso en su palabra. 7 veces lo dijo Jesucristo, imagínense. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida, ¿dónde? En este mundo, hermano. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna lo guardará. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? La vida eterna, hermanos. No nosotros mismos. No te centres en ti mismo. Hay un objetivo en tu vida por el cual Dios te ha traído. Cumple eso. Cumple eso, hermano. Y no te estés fijando en lo secundario. Dice, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna lo guardará. Primera de Juan 2:15 al 17. Primera de Juan 2:15 al 17. Primera de Juan 2:15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están, ¿dónde? En el mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, deseos de la carne, deseos de los ojos, ¿no? La vanagloria de la vida, no proviene del Padre, hermanos. No proviene de Dios. ¿Lo entiendes, hermano? ¿O entiendes? Ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el Evangelio que Jesucristo vino a traer. No es el que decreta que tú tienes que ser millonario, tienes que ser rico, tienes que ser cabeza, tienes que ser no sé qué. No sé dónde me sacaron eso. Su deseo es su corazón. Está en eso. Pero la palabra que dice, la vanagloria de la vida no proviene del Padre. ¿De dónde proviene entonces? Del mundo. Verso siguiente. Y el mundo pasa. Eso va a pasar, hermanos. Va a pasar tu mansión, tu jet privado, si tienes tu yate, va a pasar. Eso no. O sea. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Eso es lo que tenemos que entender. Eso permanece para siempre. Eso es eterno. No lo que hay en el mundo. Entonces, nuestro lenguaje fe no nos lleve tanto a buscar las cosas del mundo. Nos lleve a salvar a esa gente que está en el mundo. A sacarlos de ahí, a reconciliarlos con Dios. Amén. Lucas 9, 57 al 62. Jesucristo, como los ponía en su sitio a la gente cuando a veces confunden, pues, ¿no? Y Jesucristo conocía los corazones, ¿no? A él no le va a engañar. Lucas 9, 57, mira. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, ¿qué le dijo? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Te seguiré a donde quiera que vayas, emocionado, porque vio que seguramente hacía milagros, o les daba de comer, ¿no? O resucitó a un muerto. Te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si esto te cuadra, ven y sígueme. Pero si le hubiese dicho, tú vas a ser rico aquí, ay, cualquiera le va a seguir, pues. ¿O no? ¿O quién lo pensaría? Nadie lo pensaría. Pero eso, ¿qué le dijo? No tiene dónde recostar su cabeza. Verso siguiente. Y dijo a otro, Jesús ya le dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, que es, bueno, había muerto su padre. Que para nosotros puede sonar lógico ir a enterrar a tu padre, sí. Pero ¿qué dijo Jesucristo? Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú anda a hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Anunciar el reino de Dios. Esa es tu labor, hermanos. Esa es nuestra labor. Eso es lo que Jesucristo nos ha mandado a hacer. Anunciar el reino de Dios. A reconciliar al mundo. Verso siguiente. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero primero déjame que me despida de los que están en mi casa. ¿También suena lógico? También suena lógico. Me voy a despedirme primero, suena lógico para nosotros. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Está bien, anda, despídete y luego te vas. ¿No? ¿Qué dijo Jesús? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, hay condiciones para ser aptos para el reino de Dios. No es cualquiera. No es cualquiera. No, le dijo, no es apto para, no, porque estaba mirando atrás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Anunciar el reino de Dios. ¿Okay? Entonces, el lenguaje de fe, ¿cuál debe ser tu objetivo principal? Tu lenguaje, tus palabras. Anunciar el reino, pues. Anunciar el reino de Dios. Ahí tiene que estar centrado tu lenguaje. Ahí tiene que estar nuestro lenguaje. Es por eso que de tanta gente que seguía a Jesús, miren Juan 6:60. Juan 6:60 y 66, para que ustedes mismos lo vean. Al oír las palabras de Jesús, lo que estamos viendo, muchos de sus discípulos, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Dura es esta palabra. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Verso 66.
y tomaron su decisión, porque para ellos era dura. No sé cómo será para ti. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. ¿Por qué? Porque consideraron que la palabra era dura. Porque no estaban dispuestos a renunciar a lo suyo. Más fácil, te dejo, ¿no? Te dejo, ya no ando contigo, no me conviene. No me conviene, ¿no? Voy a otro sitio. Ahora, ¿qué dice la palabra? Si bien es cierto que nos manda a negarnos a nosotros mismos, a no centrarnos en nosotros, pero hay una razón porque Él cuida de nosotros, porque Él es nuestro Padre. Él es quien nos da todas las cosas. Es más, dice en abundancia, ¿para qué? Para que las disfrutemos, pero Él nos da. 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13. No, ¿se acuerda del texto? Mas el justo por su fe vivirá. Ahora dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿conforme a qué? A lo que está escrito, hermanos. Todo recuerda, es conforme a lo que está escrito. No es conforme a lo que a alguien le parece. Es conforme a lo que está escrito. Que dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también, ¿qué tenemos que hacer? Creemos, por lo cual también hablamos. Creemos con el corazón y hablamos. ¿Hablamos qué? Lo que está escrito. No voy a cualquier barbaridad tampoco. Aún Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Todo lo que he oído hablar al Padre, eso hablo. Ni Él se atrevió a hablar cosas que no estaban escritas. Ni Él se atrevió a hacerlo. ¿No? Nosotros también, conforme a lo que está escrito. Entonces, 1 de Pedro 4:11 dice en la parte final, si alguno habla, en la parte, ¿no? Si alguno habla, hable ¿qué? Conforme a la palabra de Dios. Conforme a lo que está escrito. Conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hablar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver Mateo 4:4. Mateo 4:4. Mateo 4:4, ¿qué es lo que dijo? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En términos simples, del pan sí vivimos, pero mayor que el pan es el alimento espiritual, la palabra de Dios. Es mayor que eso. Es mejor que eso. Más importante que el pan material, que es la palabra de Dios. Es más importante que el pan. ¿No? Por eso Jesús dice, escrito está. Escrito está así. Mateo 4:10, el verso 10 nada más ahí, donde vuelve a decir, entonces Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué le dijo Jesús esto a Satanás? Porque Satanás le estaba ofreciendo las riquezas, el mundo y todo lo que en ellos hay. Toda la gloria de ellos le estaba ofreciendo. Y Jesús dijo, no, ese no es el camino. El camino para eso es servir a Dios y adorar a Dios. Eso es lo que tú tienes que entender. Eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Que no es porque decreto y hablo y confieso que soy rico y no sé cuánto y que tanta barbaridad y media. No. Sirve a Dios. Adora solamente a Él y esas cosas van a venir. Lo dijo Jesús. ¿No?
Por eso es que en Juan 6:27, cuando la gente lo seguía, ¿no? Lo seguía Jesús porque les dio de comer. ¿Qué les dijo Jesús? Trabajen. ¿Por qué? ¿Por la comida? No dice, hermanos, por la comida. Trabaja sí, no por la comida que perece. Naturalmente todos trabajamos por la comida, ¿o no? ¿O no? ¿O alguien no trabaja por comer? Todos trabajamos para comer. Pero Jesús, ¿qué dijo? Trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Por eso trabaja. O sea que más importante es nuestro trabajo en este ámbito que el trabajo fuera. Que tenemos que trabajar afuera, tenemos que trabajar. Pero más importante que ese trabajo es lo que hoy estás haciendo. Eso es más importante y eso es lo que quiero que entendamos. Para darle el lugar a la palabra de Dios que le corresponde en nuestras vidas. Porque si no, nunca siempre vamos a tener la palabra como cualquier cosa. En segundo lugar, si tengo tiempo voy, ¿no? Voy a la iglesia, no tengo tiempo, hermano, tengo otras cosas que hacer. O sea, más importantes son las otras cosas que la palabra. Estás fuera de lugar, estás desenfocado, no has entendido, no has comprendido lo que significa eso. Dale valor. Para eso estás acá. Amén. Amén. No estoy hablando cosas que no están escritas. Todo está escrito. Lo estoy transmitiendo. Y te voy a poner un ejemplo. Génesis 45, 19 y 20. Génesis 45, 19 y 20. ¿Qué le dijo Faraón? Y tú manda, le dijo a José, y tú manda, haced esto. Le dijo, haz esto. Le digo, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y vengan. Vengan acá, le dijo. Verso siguiente. Y no os preocupéis por vuestros enseres, o sea, por tus cosas, por tus bienes, no te preocupes por eso. Si quieres, tráelo, si no, déjenlo. ¿Por qué? Porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Será vuestra. La riqueza de la tierra de Egipto será vuestra, le dice. Ahora yo te pregunto, ¿José buscó ser rico? ¿José se fue a Egipto para ser rico? José fue llevado como esclavo, hermanos, sin esperanza de nada. Un esclavo no tiene ninguna esperanza, solo de morirse siendo esclavo. Pero Dios lo hizo rico. ¿Buscó eso? No buscó nunca. Él buscó adorar y ser fiel a Dios. Eso es lo que él buscó. Y Dios lo llevó. Amén. Amén. Entonces, tenemos que comprender estas cosas, hermanos. Por eso es que Dios le decía nuevamente a la gente de Deuteronomios 8, 17 y 18. Deuteronomio 8, 17 y 18. Y digas en tu corazón, ¿no? Después ya que vieron toda la riqueza y todo lo que... Y digas en tu corazón, le dice a la gente, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿No? Vas a comenzar a enorgullecerte, a pensar que tú eres el que hace las cosas. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. Acuérdate de Dios. ¿Para qué? Para alabarle, para adorarle, para venir a escuchar su consejo, para recibir la vida de Él, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Es un pacto que Dios hizo con Abraham, hermanos. Entonces, tenemos por qué estar haciéndole recordar a Dios un pacto que Él va a cumplir. Cumplamos nosotros nuestra labor. Nosotros nuestra responsabilidad. Amén. Proverbios 22, 4. Proverbios 22, 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración ¿de qué?
de la humildad y el temor de Jehová. El temor es adorar a Dios. De servir, adorar y ser fiel a Dios. Esa es tu remuneración. Ahí está tu remuneración. Entonces, ¿qué tenemos que preocuparnos? ¿Por las cosas de afuera? ¿Por el trabajo de afuera? No, por servir a Dios. Por ser fiel a Dios. Por cumplir con lo que Él te ha encomendado. ¿Qué te ha encomendado? El ministerio de la reconciliación. Ahí tiene que estar tu objetivo y ahí tiene que estar tu lenguaje pleno. No buscando las cosas. Entonces, no es tanto, hermanos, decretar, confesar, hablar, No. No he visto eso, ¿o sí? ¿O en algún momento dice sola palabra? No dice. No dice eso. No viene por tanto a hablar. Viene, primero, por servir a Dios. ¿Ok? Por adorar a Dios. Eso sí dice la palabra. Por ser fiel a Dios, como lo fue José. Por eso viene. Y por otra cosa viene. Proverbios 3, 9 al 10. Proverbios 3, 9 y 10. Por otra cosa viene. Está escrito eso. ¿Qué dice? Honra a Jehová con tus bienes. Amén. Y con las primicias de todos tus frutos. Verso siguiente. ¿Y qué cosa? Serán llenos tus graneros con escasez, con abundancia, hermanos. Con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué quiere decir? Porque antes la cultura de ellos, la parte de ellos era agricultura, y lo que cosechaban las uvas era el mosto, el vino, ¿no? Cantidad de vino tendrás. Rebosarán tus lagares de vino. Tus graneros. ¿Pero qué tienes que hacer? Decretar, confesar, hablar esto. No. Honra a Dios con tus bienes. Amén. No te dejes seducir, hermanos. Cree en la palabra de Dios. Lo que está escrito. Malaquías 3:10, otro principio clave. Otro principio importante. Si queremos las cosas materiales. Todos queremos, hermano. Alguien que me dice que no, es un mentiroso. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré ¿qué? Las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que abunde, no hasta que sobreabunde. Amén. Entonces, ¿cuál es el camino entonces? Ya sabes. 2 Corintios 9, 6, 7 y 10 está claro acá. Texto conocidísimo. Segunda de Corintios 9, 6, 7 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Entonces, si tú estás cosechando escasamente, ¿qué es lo que está pasando? Muy probablemente sembrando escasamente. Esto no lo estableció el hombre, hermano. Esto no lo estableció ningún hombre. Yo quiero que entiendas la palabra. Lo que Dios dice, eso es lo que tenemos que creer. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente va a cosechar. Ese es el principio. Si tú quieres hacer algo. Verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al que da con alegría. Da alegremente. Da alegremente.
con alegría. ¿Dice o no? ¿No? No con tristeza ni por necesidad. No, tienes ese problema financiero, ven, pacta con Dios. Esa es una herejía, hermanos. Es una herejía, pero que es muy recibida en el cuerpo de Cristo. ¿Por quiénes? Por los codiciosos. Pero la palabra no dice eso. Que tú no des porque tienes necesidad. Porque te falta algo, ven y da a Dios porque Dios te va a dar. No, no, hermanos. Nunca hagas eso. No des. Cuando tengas esa actitud, no des. Ve y gástatelo en otro sitio. Porque eso no sirve delante de Dios. Eso no lo recibe Dios, lo reciben los hombres. Y lo que tú quieres es que Dios reciba tu ofrenda. Amén. Para que tenga fruto. Pero para que tenga fruto, tiene que tener una buena motivación. Amén. Alegre. No que no duele. Y cuanto más te duela, más debe dar. ¿Así dicen o no? Y cuanto más te duela, mejor, dicen. Mejor para él porque va a recibir más. Mercaderes de la fe. Son mercaderes de la fe. Pero la gente, la iglesia, creyendo esas barbaridades. No, hermano. No. No, da con alegría. Da con gozo. Gratitud. Gracias a Dios porque hoy tuve que comer, hoy me vestí, hoy me levanté tranquilo, vi a mis hijos. Gracias a Dios por ello. Toma, Padre. Y yo sé que vendrá más. Dios te va a dar más. Pero tu actitud es correcta. Tu actitud es correcta. ¿Ok? Verso 10 del mismo 2 de Corintios 9. Y el que da semilla, ¿a quién? Al que siembra, pues. A ese va a dar Dios semilla. Al que siembra, no al que todo al bolsillo, todo para mí, ¿no? Tráelo y todo para mí. No, Dios da semilla al que siembra. Pan, ¿a quién? Al que come, hermano. Dios te ha bendecido con algo, disfrútalo. No lo dejes para que los del banco lo disfruten. Disfrútalo tú, no seas tonto. Tu plata lo está disfrutando los dueños de los bancos. Disfrútalo tú. Bueno, tú se ríe porque trabaja en el banco, ¿no? Una broma. Disfrútalo, hermano. Tampoco digo que gastes todo, pues no, tampoco. Seamos diligentes, cuidadosos. Pero si Dios te ha dado, es para que lo disfrutes, hermano. Porque el día que te mueras, no lo vas a llevar. ¿O crees que te vas a llevar tu platita? ¿Ah? No, nada. Entonces disfrútalo, pues, hermano. Disfrútalo con los seres que amas, con tus hijos, con tu esposa, tu esposo, con tus seres que amas. ¿Ok? Dice, el que da semilla, el que hace mi pan, al que come, proveerá. ¿Y qué? Y multiplicará, no sumará, hermanos. Multiplicará, ¿qué? Vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Eso es lo que va a hacer Dios. Entonces no estemos enfocados en cosas absurdas y secundarias. Lamentablemente, hay otras cosas que ya no las vamos a ver quizás más adelante. Me quedé solamente en el área financiera. Corría por el tiempo. Pero entender que el lenguaje de la fe tiene un objetivo principal. Tus palabras de fe, la palabra de fe que predicamos, tiene un objetivo principal: salvación y vida eterna en la gente que está sin Cristo. Ahí tiene que estar tu enfoque. Y ahí tiene que estar mi enfoque. Para eso estás acá. Para que vayas y cumplas con lo que Dios te ha llamado. Dios no te ha llamado a que vengas, se sientes, escuches y te vayas. Te ha llamado para que cumplas una labor, un propósito. ¿Cuál es? Reconciliar a la gente con Dios. Amén. Ahí tiene que estar direccionado
tu lenguaje. Nuestras reuniones, todo lo que tenemos que hacer, tiene que estar centrado en eso. Y nunca te estés fijando en ti y en lo que tienes y en lo que no tienes, porque Dios dijo que el que ama su vida, la perderá. El que busca lo suyo no va a perder. No, hermanos. No nos centremos en cosas secundarias, ¿no? Sino en lo que Dios ha establecido como prioridad. Es la predicación del Evangelio. Ese es el motivo por el cual Jesús vino. Y ahora mirando, pues, leyendo Hechos de los Apóstoles, veo cosas pues tan maravillosas como los apóstoles caminaban predicando la palabra, les paleaban, los corrían de acá para allá, se iban a otro sitio, y felices ellos. Felices de qué, de predicar, y ni siquiera se sentían indignos de recibir palos por causa del Señor. Imagínense ustedes. Gente que entendió el propósito de su llamado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entender nosotros a qué Dios nos ha llamado. ¿Ok? Y después todo lo demás. Y si quieres tener, ya sabes cuál es un camino que Dios ha establecido. Primero, ser fiel a Dios. Servir a Dios. Sírvele a Dios, hermano. Sírvele a Dios. Ese tiene que ser tu meta en la vida. Servir a Dios. Eso es tu objetivo primero. Servir a Dios. Ser fiel a Dios. Ser fiel congregante. Ser fiel en la iglesia. Amén. Y Dios te va a bendecir. Porque Dios sabe que tú tienes necesidades. Sabes que tú y yo tenemos necesidades. ¿Sí? Y si quieres lo otro, ya sabes las obras, el camino que es dar para recibir. Es lo que Dios lo ha establecido. No encuentro yo otra forma. No encuentro otra forma, hermanos. Se los aseguro, este mensaje yo lo he cambiado anoche mismo. Yo no, el Espíritu Santo. Porque yo quería, ¿saben qué? Así se los digo honestamente. Quería emocionarlos trayéndoles palabras de... Sí. Se los aseguro. Y anoche, mientras oraba y iba viendo, no sé cómo me vi que había cambiado ya el mensaje. Es lo que Dios quiere, hermanos. Y yo no me resisto a eso, y aunque me cueste, no, pero prefiero hablar la palabra de Dios, lo que está escrito, a pretender traerles palabras bonitas, que sus oídos los endulce y no les sirva de nada. Amén. Gloria a Dios.